Hola, yo soy Tairo Delgado y hoy vamos a hablar de conflicto. Comenzamos. Podemos definir conflicto como un proceso que comienza cuando una parte se siente afectada negativamente por otra parte respecto a un interés o tema en concreto. Para que un conflicto surja es necesario que las partes involucradas se sientan afectadas de manera directa por ello. Quiere decir que es cuestión de percepción y que ambas partes, las cuales están implicadas en este problema, tienen que sentirse directamente relacionadas o perjudicadas por ello. A lo largo de la historia, el conflicto se ha venido estudiando y es por ello que se han establecido distintas visiones a lo largo del tiempo, las cuales pondremos a continuación. Visión tradicional. Esta consiste en las actitudes que prevalecían respecto al comportamiento del grupo entre los años 30 y 40. Se veía el conflicto como un resultado disfuncional de una pobre comunicación, una falta de franqueza, confianza entre la gente y las fallas de los administradores para responder a las necesidades y aspiraciones de su personal empleado. Es por ello que esta visión hacía algo arcaica y bastante cuadrada sobre lo que era un conflicto. Más adelante veremos cómo esta visión fue cambiando. Vista desde el punto de las relaciones humanas. Estaba dado por establecido que el conflicto era un hecho natural en todo grupo y organización, siendo inevitable y se aboga por la aceptación del mismo, ya que como seres humanos tenemos naturalezas reactivas y que nos hacen únicos y diferentes, y en determinado momento se vuelve dentro de una organización o un sistema administrativo ineludible este efecto o este problema. Para finalizar con estos puntos de vista tenemos el punto de vista interaccionista. Este punto de vista estimula el conflicto sobre la base que los grupos armoniosos, apacibles, tranquilos y cooperadores están propensos a volverse estáticos, apáticos y sin capacidad de respuesta a las necesidades de cambio y de innovación que puede sufrir un mercado o un sistema administrativo. Es por ello que en este se aboga a seguir abonando los conflictos funcionales que sean beneficiosos para la organización y que mantengan ese grado de innovación y desarrollo que es necesario para subsistir en el tiempo. Es por ello que lo podemos clasificar en dos tipos, como conflicto funcional y como conflicto disfuncional. El conflicto funcional es aquel conflicto que apoya las metas del grupo y mejora su desempeño, los vuelve más competitivos y más innovadores. El conflicto disfuncional es aquel que perjudica el desempeño del grupo, haciendo que sus miembros se vuelvan distantes, que no cooperen y que esto no avale ni apoye el rendimiento y la consecución de metas que puede tener cualquier organización. El proceso de un conflicto se define en 5 etapas, como lo podemos ver a continuación. 1. Oposición o incompatibilidad potencial. En esta etapa podemos ver las diferencias que existen entre los actores y cómo esto puede llegar a convertirse en un conflicto o no, debido a la diferencia humana que poseen cada uno, las características y todo aquello que compone un sistema organizacional y que está comprendido de personas o seres humanos. Conocimiento y personalización. Esta es la etapa 2 del proceso de conflicto y en ella podemos ver y conocer los intereses de algunos y cómo estos van o pueden afectar de manera negativa o positiva a su otra parte. Intenciones. Dentro de las intenciones cuenta como la etapa 3 de un proceso de conflicto y en ellas evidenciamos las acciones o intenciones de las partes actuando o no a favor de un fin o un interés propio, lo que va a generar un conflicto ya sea funcional o disfuncional. En la etapa 4 tenemos el comportamiento, ya esta es una etapa del proceso final de la formación de un conflicto, donde vamos a ver donde entra en juego lo que es el tema de la negociación, regateo, el proceso de negociación y se le busca dar solución a ello para que si en dado caso de ser disfuncional no termine afectando negativamente al grupo. La etapa 5 de un proceso de un conflicto comprende los resultados, ya sea de manera negativa en un conflicto disfuncional o de manera positiva en un conflicto funcional. Como ya antes lo habíamos mencionado, la negociación forma parte del proceso de un conflicto o del proceso de cualquier intercambio que es necesario entre pares. Y es por ello que la negociación define que es aquella que permea las interacciones de casi todas las personas en los grupos y organizaciones. Este es un proceso en el que dos partes o más intercambian bienes o servicios y procuran llegar a un acuerdo sobre el intercambio entre ellos. Cosa bastante importante en el proceso de resolución de un conflicto para que el grupo no se vea afectado. Dentro de la negociación existe algo que se llama el regateo. El regateo se define como hay dos vías
en la que una negociación dentro de las cuales el regateo es especialmente de interacción y de especial eficacia, como lo son el regateo distributivo y el regateo integrativo. El regateo distributivo busca dividir un monto de recursos determinados para la solución o generar una situación de ganar-perder entre las partes. Y el regateo integrativo es aquel que trata de alcanzar una o más soluciones posibles de un conflicto que puedan crear una situación de ganar-ganar o ganar-perder. Y este es donde se le busca dar solución definitiva al proceso de conflicto, ya que en ello se busca que alguna de las partes ceda, y para que esta parte ceda se necesitan dar condiciones específicas que creen las situaciones idóneas para que las dos personas cedan en sus posiciones. Luego tenemos el proceso de negociación, el cual está dividido en 5 pasos, como lo son preparación y planeación, definición de las reglas del juego, aclaración y justificación, regateo y solución del problema, y cierre o implementación. Proceso de planeación. Dentro del proceso de planeación, en este paso comprendemos justificar y tener la mayor información posible sobre el conflicto y sobre las partes afectadas, y en base a ello generar distintas y tan sea posible preguntas como su respuesta, para luego de ello pasar al segundo paso, el cual tiene que ver con la definición de las reglas del juego. En este paso establecemos los parámetros y reglas, valga la redundancia, sobre los cuales se va a cernir el proceso y la situación de negociación entre partes para la solución de un conflicto. Luego de ello, de tener las reglas claras, necesitamos pasar a la aclaración y justificación, lo cual es el paso número 3 en el proceso de negociación que puede tener un conflicto. Dentro del proceso de aclaración y justificación es necesario que ambas partes entiendan y sepan la situación en la que están embarcadas, sabiendo que el conflicto puede ser disfuncional o funcional. Se trata de que cuando sea disfuncional, estas estén claras de que a fin de cuentas termina perdiendo más la organización, y es por ello que es necesario llegar a un acuerdo que sea fructífero para ambas partes y evitar la situación de ganar-perder en la mayoría de los casos posibles. Luego de ello pasamos al regateo y la solución del problema. Como ya lo explicaba antes, el regateo tiene 2 formas. Estas 2 formas aplicadas brindan la mayor cantidad de soluciones posibles, y estas soluciones son de distintas situaciones donde ambas partes tienen que ceder un poco dentro de sus posiciones para lograr alcanzar un acuerdo mutuo que los favorezca a ambos y a la organización como tal. Luego tenemos el cierre y la implementación. Dentro del cierre y la implementación estamos más del proceso de monitoreo de cómo si el conflicto fue solucionado satisfactoriamente, si alguna de las partes está intentando generar un conflicto nuevamente, y si es necesario un reestudio. En dado caso de no necesitarlo, se evalúa la implementación, qué tan efectiva fue y qué tan beneficiosa ha terminado siendo para la organización o el sistema administrativo que esté actualmente. Esto fue todo por esta ocasión. Esperamos vernos en una próxima ocasión y que la información sea de agrado y de interés para todos.